¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya están en pleno funcionamiento el OSER, ya han cambiado la cartelería y todo. Sí, lo de la cartelería fue un poco un exceso de entusiasmo. Más simbólico, ¿no? Sí, También. más simbólico. Es entendible que no es esa la tipografía que va a quedar. De hecho, hoy tuvimos una reunión con la gente de comunicación y seguramente vamos a tener una marca provisoria hasta que esté definida. Pero bueno, sí, fue un poco el entusiasmo de los empleados ya para mostrar un cambio y si bien hay obviamente una etapa nueva en la historia de la obra social de los trabajadores entrerrianos, en alguna medida hay una continuidad de un proceso que se había iniciado con la intervención, dado que, bueno, el gobernador ha vuelto a confiar en el doctor Mariano Gallegos en la conducción y en mí para secundarlo y acompañarlo. Así que, bueno, ahora se va a seguir profundizando toda la transformación que venimos llevando adelante, ya con otras herramientas, con otro panorama y con otra perspectiva, que es una ley que le dio vida a una nueva entidad. Claro, me imagino, doctor, que esto es un proceso, que no es de un día para el otro, que va a cambiar todo, y para el afiliado sobre todo, en este momento, ¿cuál es el principal impacto, principal cambio? ¿Tienen que hacer algún tipo de trámite o automáticamente se cambia todo? No, la ley 11.202, que es el número que ha recibido la creación de la OSER, es muy clara en su artículo primero, dejando bien establecido que la OSER es continuadora del IOSPER, así que el afiliado no tiene que hacer ningún tipo de trámite, no tiene que reempadronarse, no tiene que cambiar contraseñas, no tiene que llevar ningún formulario, los tratamientos continúan perfectamente como venían establecidos, los esquemas terapéuticos, los trámites, los expedientes, en lo cotidiano, en el día a día de estas próximas semanas, el afiliado no tiene que hacer absolutamente nada, en eso hay que llevar mucha tranquilidad. Por supuesto que los cambios en lo que respecta a la prestación de beneficios y servicios de salud se van a ir viendo paulatinamente. No es fácil poner de pie una obra social que tuvo décadas de desmanejo, de negligencia, de desidia, y al hablar de un volumen de casi 300.000 personas que están beneficiadas por este sistema, hay que ser cuidadoso y los cambios tienen que ser paulatinos y progresivos, así que en el mediano plazo también ya se van a empezar a ver cambios positivos. Claro, esta intervención que duró como dice la ley 6 meses, exactamente medio año, ¿logró resolver muchas cuestiones o quedaron muchas cosas pendientes? Hay que separar dos cosas. La ley anterior, la ley del IOSPER, establecía la posibilidad y le daba al gobierno, al Poder Ejecutivo, la herramienta de la intervención cuando se detectaran graves irregularidades. En eso podemos decir que cumplió acabadamente el objetivo. La intervención puso sobre la luz esas graves irregularidades que habían llevado a la obra social al estado en el que se la encontró, y en eso el objetivo está cumplido. Con tiempos acotadísimos, 6 meses es poco tiempo, esto lo han, inclusive los mismos legisladores lo han aceptado. En algún momento quienes se oponían al proyecto de ley de la creación de una nueva entidad no dejaban de reconocer que quizás la intervención necesitaba más tiempo, pero nosotros creemos que el objetivo fue cumplido y bueno, a partir de ahora con un nuevo panorama, con otras herramientas, seguir profundizando una vez regularizado todo, el cambio y la transformación. Y lo que muchos se preguntan, quizás no es usted quien tiene que responder esto, o sí, se lo consulto por las dudas, el tema de por qué no se siguió modificando el IOSPER en vez de crear una nueva obra social, cambiar el nombre. En realidad se podría decir que es lo mismo. Por supuesto que cambia el nombre, eso tiene una justificación histórica inclusive, que fue uno de los grandes rechazos, y también entendamos que cambiar el nombre no va a cambiar el fondo de la cuestión. Hablando del fondo de la cuestión, no hubo modificaciones sustanciales en el sentido de que la obra social sigue siendo solidaria, sigue siendo pública, sigue siendo autárquica y autónoma. Lo que sí hubo un cambio, el cambio más significativo
es el manejo y la administración, donde pasamos de un directorio macrocefálico de 7 personas, ineficiente, que está visto a las claras que no dio resultado ese tipo de manejo, a un directorio integrado por 4 personas. Tenemos artículos que le dan la sostenibilidad en el tiempo a la obra social. Es decir, en el fondo la obra social sigue siendo solidaria, autónoma, autárquica. Eso no ha cambiado. Ha cambiado el nombre y la forma de administrar y algunos otros puntos que tienen que ver con el funcionamiento de la obra social que nosotros creemos muy importantes. Pero decir que se podría haber cambiado al IOSPER sin crear una obra social nueva, bueno, es casi una discusión semántica, ¿no? Claro. En este momento la OSER tiene muchas deudas, ¿se pudo saldar la mayor parte? No, la obra social está sin deudas, sin deudas. Cuando ustedes tomaron la intervención, sí. 40.000 millones, más de 40.000 millones. Ese fue el trabajo más arduo que llevó adelante el equipo de la intervención, y siempre hago la aclaración, eso es un resultado que no lo ve el afiliado en su día a día, no se percibe, no es tangible. El afiliado no tiene noción de cómo va el funcionamiento financiero de la obra social. Lo que el afiliado ve es que había 1000 cirugías que no se habían realizado porque los proveedores no entregaban prótesis, que la mayoría de los médicos le cobraban un plus cuando se iban a atender, que sentado en la cama antes de entrar al quirófano llegaba el anestesista y le cobraba 300.000 pesos la anestesia. Eso es lo que el afiliado veía, reintegros por pagos por prestaciones para personas con discapacidad que estaban desde agosto, septiembre del año pasado sin pagar. Y eso al afiliado no le interesa si la obra social está equilibrada o desfinanciada, pero no le quepa ninguna duda que sin equilibrar las finanzas de la obra social, el nivel de prestaciones iba a ir cayendo cada vez más hasta que íbamos a llegar a un punto donde prácticamente la obra social no iba a brindar ninguna prestación. Claro, eso es importante también comentárselo a la gente, ¿no? Porque por ahí el común del ciudadano, más aún quien no es afiliado, y los afiliados también, como dijo usted, quizás no saben esto o no toman dimensión. Quizás si esto seguía así, por ahí, no sé, la situación hubiese sido quizás mucho más complicada, mucho más compleja, porque muchas voces salieron después hasta reconocer problemas internos, pero antes no se decía nada. Es como que... Gonzalo, esto es como una familia. Si la familia gasta más de lo que recibe como ingreso y el padre se empieza a endeudar, hipotecar la casa, a sacar créditos en la financiera, y el resto de la familia no se entera, ¿cuál es la sostenibilidad de ese sistema? Con la obra social pasaba lo mismo. Ahora, cuando se sinceran los números, cuando se pone a la luz, cuando se abren los registros y se le muestra al resto de la familia, que en estos casos son los afiliados, cómo estaban las finanzas de la obra social, los afiliados entienden por qué cada vez la obra social daba menos servicio y menos prestación. Estos primeros 6 meses de reordenamiento financiero no tienen un impacto directo en la prestación, pero sin ese reordenamiento financiero hubiese sido imposible tener hoy un panorama, una perspectiva de mejora cotidiana. Y hablando justamente, doctor, de prestaciones, hoy en día se están brindando todas o la mayoría de las prestaciones. ¿Se sacó algún beneficio? Sí, se sacaron beneficios con lógica. Se sacó, por ejemplo, el beneficio del servicio de podología, que era quizás anecdótico, pero significativo en cuanto a la forma en que se manejaba la obra social, un servicio que erogaba millones de pesos por mes sin ningún tipo de justificación médica o de salud, sin ningún tipo de indicación, donde el mismo prestador tenía la posibilidad de autoprescribir la prestación y sacar la orden y cobrarla. Bueno, también se eliminó la cobertura de anteojos para todas y todos, sin ningún tipo de control ni auditoría, pagando sobreprecios también a las ópticas, pero eso tiene una lógica. Nosotros le explicamos a los afiliados, si nosotros seguíamos con ese desmanejo, ya no solamente no se iban a operar porque no se entregaban prótesis, ya no se iban a entregar medicamentos, ya no los iban a atender los médicos, ya la obra social iba a un colapso total. Y cuando uno tiene que hacer esos recortes, por supuesto el que se ve perjudicado se enoja, pero cuando uno lo explica cuál es la causa y cuál es la perspectiva, se entiende y se acepta. El resto de las prestaciones está absolutamente cubierta. Nosotros siempre decimos que tenemos 5 grandes áreas en la cual se va el 90%
del presupuesto mensual de la obra social, que son la atención médica a través de la Federación Médica de Entre Ríos, la FEMER. El convenio está vigente, se están ajustando algunas cuestiones, pero hoy el afiliado va, paga 2.500 pesos la consulta y lo atiende el médico sin cobrarle plus. El convenio con ACLER está firmado, hoy uno va, se tiene que atender en una clínica, en un sanatorio, lo atienden como corresponde. El convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos está firmado, está vigente, si bien tuvimos una pequeña crisis con los medicamentos durante el mes de mayo, de a poco se va resolviendo. El convenio con los anestesiólogos está resuelto, el convenio con el Colegio de Bioquímicos está resuelto, es decir, las grandes prestaciones están absolutamente cubiertas. Claro, ustedes tratan de hacer el foco sobre lo prioritario, ¿no? Las cuestiones básicas de salud. Y con respecto a los proveedores, por ahí había una discusión de que entraron o iban a entrar proveedores de otra provincia, de Buenos Aires. ¿Eso cómo están trabajando? Sí, eso hoy por hoy es increíble tener que explicar que, lamentablemente quizás lo pueda decir, pero es una realidad, es imposible pretender que absolutamente todos los elementos que se necesitan para la cobertura de salud se fabriquen en Entre Ríos, se vendan en Entre Ríos. Hoy los sistemas sanitarios están todos interconectados. Las empresas importadoras de productos, por ejemplo, de prótesis, de stent, de elementos para cirugías neurológicas y demás, por supuesto tienen su sede en Buenos Aires, proveen a todo el país. Sería realmente una locura pensar que todos los proveedores y todos los prestadores van a ser de la provincia de Entre Ríos. Eso no ocurre en ninguna provincia del país. Lo mismo pasa con las droguerías. De hecho, el sistema que se manejaba con los medicamentos en la ex IOSPER explica gran parte del caos económico y financiero que tenía la obra social, y por supuesto hubo que readecuar todo eso, contratar droguerías de otros lugares, droguerías que tienen cobertura nacional, y eso se explica desde la propia realidad, no hay mucho más que explicar ahí. En cuanto a los edificios, el edificio que estamos viendo, la Casa Central, no es alquilada, sino que pertenece a la obra social, ¿no? Después tenía lugares alquilados, ¿se siguen alquilando? ¿Se van a dejar de alquilar? No, hay un compromiso. Desde el primer día el gobernador asumió el compromiso de no cerrar absolutamente ninguna delegación. En muchas localidades la obra social tiene su propio local, lo cual es muy bueno, y en alrededor de 50 localidades se alquilan. Bueno, eso trae cierta incomodidad, pero por supuesto se van a seguir alquilando. Inclusive estamos buscando lugares mejores para los lugares donde se atienden a los afiliados en otra ciudad de la provincia, y eso va a continuar, y tenemos desarrollado todo un plan de mejora para las agencias y los puntos de atención que tiene la obra social en toda la provincia. Perfecto. Entonces, hoy en día los prestadores, los proveedores, ¿está todo al día o hay alguna deuda todavía? Bueno, no te respondí lo de la deuda. Recuerdo que a veces había protestas. Sí, por supuesto. Acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios cortaban la calle prácticamente una vez por semana. Hoy la obra social de Entre Ríos no tiene ni un solo peso de deuda reclamable. Toda la deuda fue reprogramada, se están pagando las cuotas programadas, y se piensa que para diciembre de este año se va a haber cumplido con el 95% de la deuda heredada, más la corriente que se generó durante todo este año. Así que hoy la obra social no tiene deuda. Bien. Doctor, por último, si se quiere dejar algún mensaje, no sé, a los afiliados, algunas palabras que le quiera decir, por ahí si hay alguno que tiene cierto temor, ciertas dudas por todos los reclamos que se habían generado, sobre todo cuando se había sancionado la ley. De todas formas, a mí particularmente me sorprendió que no había tanta gente en los reclamos. Yo por ahí me imaginé que iba a haber más personas, no eran tantos. ¿Por qué cree que se generaron esos reclamos? Bueno, el devenir legislativo del proyecto los dejó expuestos. Todos los reclamos que tenían bases de sostenibilidad lógica
fueron incorporados al proyecto. Todos tenemos que saber que el proyecto definitivo no es el original que presentó el Poder Ejecutivo. Senadores, tanto de la oposición como del oficialismo, fueron receptivos a todas aquellas situaciones que muchas veces fueron redundantes, pero en este caso lo que abunda no daña, y había que poner que la obra social iba a mantener su principio de solidaridad, su autonomía, su autarquía. Hubo que aclarar en el proyecto de ley que el afiliado obligatorio, por más que tuviera adherentes familiares, no iba a tener que pagar un extra, que el principio de solidaridad también se explica del hecho de que el que más gana en la administración pública más aporta, el que menos gana menos aporta, pero todo el mundo recibe el mismo nivel de prestaciones. Todo eso hubo que ir incorporando al proyecto para generar ese marco de tranquilidad, que finalmente fue lo que permitió que se aprobara el proyecto de ley, y quedaron expuestos estos grupos donde no les quedó otra que sincerar que lo único que defendían eran un espacio de poder que venían usufructuando hace décadas y que no lo querían perder. Por eso el poco acompañamiento que tuvo el reclamo y las manifestaciones, y quedaron circunscritos ahí en los grupos gremiales y sindicales que no querían perder estos beneficios de los cuales hacían uso. Y decirle a los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos, la OSER, que estamos trabajando día a día denodadamente para acercar la obra social a los afiliados. Estamos inmersos en un profundo proceso de digitalización de todos los trámites para que el afiliado no se tenga que transformar en un cadete de la obra social, llevando un papel que venga firmado, que vaya a Paraná en una bolsita que llevaba el correo, para que acá en Paraná le pongan un sello, vuelva la bolsita a la localidad, le den para que vaya a la farmacia. En breve los afiliados de la OSER van a poder hacer todas sus gestiones a través de una plataforma web. Estamos hablando de abrir canales de comunicación. Nos vamos a incorporar a un proyecto que tiene el gobierno de Entre Ríos, que es el Portal Ciudadano. Las delegaciones van a estar abiertas al público para brindar todo el asesoramiento posible, y le vamos a dar a la obra social de Entre Ríos una normalidad que es lo mínimo que espera un afiliado. Doctor Ricardo García, gracias por la visita. Al contrario, gracias a ustedes.